Buenos días, hermanos. Me alegro mucho de verdad estar otra vez con ustedes. Hace unos días que no habían ido a South Brooklyn, pero donde quiera que vayamos, la presencia de Dios está con nosotros. No importa lo que hagamos, Dios ha prometido estar con nosotros. En esta mañana, yo veía por la mañana en la casa, no sé si ustedes también se dieron cuenta de algo, cómo la nieve descendía de Dios, y me gocé mucho. Di gloria a Dios por la nieve, porque digo, qué lindo lo que el hombre no puede hacer, Dios lo hace y satisface todas las necesidades del gozo en nuestros corazones. Y al salir de la casa vi las calles bien blancas y le di gracias a Dios, porque en realidad las cosas, muchos lo anhelan ver estas cosas en otros mundos, en otros países, podríamos decir, en otro mundo, y nosotros lo tenemos al día. Y lamentablemente se escuchan muchas veces que decir, no nos gusta la nieve. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué no les gusta la nieve? Si es la misma presencia de Dios la que hace todo esto para glorificar su nombre, y que nosotros, sus hijos, sentamos y conozcamos que tenemos un Dios vivo que se preocupa por nosotros. En ese tiempo venía y me sentí muy gozoso. No tengo palabras más para agradecer a Dios por esa bendición, ¿verdad? Y además quiero decirles que de parte de la iglesia de Minerva en Guatemala les envían saludos. Tuvieron una última campaña y bautizaron unas almas, gracias a Dios. Terminaron la campaña y se siente muy bendecido la iglesia de Minerva. Están trabajando arduamente. También siempre se proponen hacer 10 campañas en el distrito y ya la terminaron este año. Se proponen 10, o si no 8 o 10, pero lo cumplen. Trabajan arduamente y eso es una gran bendición, saber que el pueblo de Dios, como dice el canto que cantaron en la mañana, el pueblo de Dios trabaja. Y cuando el pueblo de Dios ora, hermanos, suceden cosas maravillosas. Así que también les digo que gracias a Dios que estamos acá. Me encontraba en casa tranquilo y me llamaron que viniera a compartir el mensaje de Dios con ustedes. Doy gracias a Dios porque utilizó al hermano Denny para invitarme acá. Quiero decirles que hoy por la tarde también tengo otro compromiso en otra iglesia y debo ir para allá. Sé que Dios nos utiliza, y la disposición, el corazón es lo que más lindo que Dios quiere en nosotros, ¿verdad? Así que una pregunta muy interesante. ¿Qué dijo el canto que entonamos ahorita? ¿Prefiero a quién? Prefiero a Cristo. El mundo ofrece muchas cosas, hermanos, pero prefiero a Cristo. En veces nos cuesta mucho aceptarlo, pero los cantos son la expresión de Dios, ¿verdad? De nuestros corazones y cantar. Quiero decirles algo, hermanos. El día que ustedes quieran escuchar un sermón de la palabra de Dios, vayan a ese canto, léanlo, medítelo, porque Él le va a hablar de lo que usted prefiere servir a Dios. Porque Dios en los cantos, ese canto, hermano, es uno de los primeros cantos que escuché mientras que acepté el mensaje de la iglesia adventista del séptimo día. Fue uno de los primeros que me encantó ese canto. Entonces decidí llegarlo a mi corazón. Tengo como 5 cantos, hermanos, que me han ayudado mucho en la fe de Dios. Y uno de los cantos también es de otro canto, me olvidé el nombre. Pero tal, en esta mañana, hermano, quiero decirles, Dios, mientras estaba hace como unos cuantos meses, 2-3 semanas aproximadamente, me encontraba yo en casa y accidentalmente me recibió un mensaje que me llamó la atención, y era con respecto al libro de Ruth. Y yo decía, ¿qué tiene este mensaje? ¿Qué tiene este corto mensaje del libro de Ruth? Que me llamó mucho la atención. Entonces, hermano, me fui a la Biblia y comencé a estudiar el libro de Ruth. No lo estudié todo, solo porque muchos sabemos la historia de Ruth, pero me llamó mucho la atención el capítulo 1 del libro de Ruth. Parece una historia tan sencilla, pero detrás de esa historia, hermanos, Dios tiene algo muy interesante para nosotros. Yo me quedé sorprendido porque yo digo cómo las cosas de Dios se manifiestan, cómo el Espíritu Santo le guía a encontrar ese mensaje en su palabra.
Y en el libro de Ruth hay algo extraordinario que si lo aplicamos a nuestras vidas, hermanos, nos pone a pensar muchas cosas ahí. Eso es solamente el capítulo 1 del libro de Ruth. En el libro de Ruth, el capítulo 1 del libro de Ruth, si usted va a su Biblia, se va a dar cuenta, hermanos, que allí hay algo muy interesante. Y si lo vamos a ir aplicando, vamos a darnos cuenta de algo que está sucediendo ahora mismo dentro de la iglesia. Hoy mismo está pasando eso. Y fue una gran preocupación para mí, porque si yo estaría en ese lugar, ¿qué pasaría? Dice el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, dice, aconteció, dice, en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. ¿Qué dice que hubo en la tierra? Había mucha hambre, y ellos tuvieron que dejar la tierra de donde ellos habitaban y bien. Pero lo que llama la atención ahí es esto. El hombre de aquel, vamos a ir adelante, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Coelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Algo interesante ahí, hermano, ¿por qué había mucha hambre en la tierra de Israel en ese tiempo? ¿Por qué padecía hambre el pueblo de Dios siendo el pueblo de Dios? Y cómo la decisión que se toma tan pronto como seres humanos es desconectarnos de la presencia de Dios y tomar una decisión personal y ir en busca de lo que supuestamente necesitamos a otros lugares. En este caso Israel se fue buscando a los alimentos en los campos de Moab, porque se había escuchado que también allí había bastante trigo, era el tiempo de cosecha. Y ellos habían salido de su tierra a otro territorio que no debían ir. El pueblo, esta familia debió quedarse allí dentro, porque se iba a ir a tierra extraña, donde no era de ellos de habitar, porque tienen un Dios que siempre estaba con ellos. Y la razón, hermanos, ¿por qué había mucho hambre en el pueblo de Israel? Dice la Escritura, hermano, si usted se pone a pensar, cuando el hambre faltó allí, no fue porque Dios había querido que pasaran hambre. Dice que fue por causa de la desobediencia del pueblo de Dios al Dios vivo que antes había conocido. Y esa era una prueba muy interesante para esta familia. Y dice la Escritura aquí que salieron y fueron a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y en ese campo de Moab sucedió algo también. Mire ¿qué está sucediendo acá? Si usted le pone mucha atención, dice que murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijas, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Si usted nota, hermano, estas 2 mujeres no eran israelitas. El pueblo de Israel no debía casarse con gente extraña. Porque si casaban con gente extraña, iban a ser inducidos a adorar a sus dioses. Posiblemente si ellos se dejaban llevar por ese deseo, pues. Pero dice la Escritura de que ellos se casaron con 2 mujeres extrañas y vivieron ahí 10 años. Una de las cosas interesantes que me llamó la atención ahí es lo siguiente, de que si ellos eran del pueblo de Israel, eran hebreos, y se casaron como moabitas, gente extranjera, pues la Escritura más lo dice extranjera. Eso indica de que estos hombres, tanto Elimelech como Noemí, llevaban las costumbres del pueblo de Israel en su vida, en sus corazones. Habían conocido un Dios grande, un Dios poderoso, que aún de la historia del pueblo de Israel, ellos confirmaban su fe. Ustedes no se han dado cuenta que en la Biblia la mayoría de personas que saben la historia del pueblo de Israel, casi en muchas partes mencionan el cruce del Mar Rojo. Porque cuando alguien escucha que venía el pueblo de Israel, decían, fueron los que cruzaron el Mar Rojo. Y la pregunta es, ¿por cómo cruzaron el Mar Rojo? Y muchos decían, no, porque Dios estaba con ellos. Y dice aquí la Escritura
que estos hombres se casaron con dos mujeres extranjeras. Yo me pongo a pensar en este lado, que estas dos mujeres, al compartir con estos dos hombres, fueron aprendiendo y conociendo más del Dios vivo, a pesar que estaban en sus tierras donde tenían su Dios pagano. Creo que el Dios conocido de Moab, el Dios Quemos, algo así. Entonces, habían convivido mucho ahí y llegaron a esas tierras y se unieron con estas dos mujeres ahí. Pero según veo yo la historia, la estaba meditando, que ellos debieron conocer más del Dios del cielo. Estas dos mujeres debieron conocer más del Dios del cielo. Pero lo triste de ahí es porque es algo, ay, hermano, es algo que, bueno, lo veremos más adelante. Dice, y murieron también los dos, Mahlón y Quilión, quedando así la mujer desamparada con sus dos hijos y de su marido. Este caso, hermano, este caso sucedió con ellos así. No fue una casualidad, como decimos. Fue algo muy interesante. Más adelante lo vamos a ver. Dice, y entonces se levantó con sus dos nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Otra vez escuchaba la noticia de pan. Si se ve en este caso, ellos estaban huyendo del hambre. Encontraron que Moab, posiblemente en Moab, ellos por ser extranjeros no podían cultivar en Moab. Pero escucharon que Dios había vuelto, dijeron, bueno, regresamos otra vez a nuestra casa porque Dios ha bendecido a nuestro pueblo. O sea, les interesaba mucho más la bendición de Dios, lo conveniente a sus vidas, antes de decidir servir a Dios, antes de elegir servir fielmente a Dios donde no debían salir. Y dice aquí, salió pues del lugar, verso 7, donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a su casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho conmigo, y con los muertos y conmigo. Y conceda a Jehová que haya descanso cada uno en casa de su marido. Luego las besó y ellos alzaron su voz y lloraron. Y dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo. En este caso, hermanos, yo me puse a pensar algo. Cuando ellos escucharon de la bendición de Dios del pueblo, que había tenido abundancia de pan una vez más, dice la Escritura que ellos decidieron volver a las tierras, pero ahora Noemí iba con un dolor y un problema en su corazón. Mire, hermano, lo que son las consecuencias de la desobediencia y el dejar a Dios, apartarse de Dios. Si Noemí se hubiera quedado en la tierra de Judá, en Éfrata, que era un lugar de Judá, de Belén de Judá, si él se hubiera quedado allí, confiando plenamente en Dios, no hubieran muerto de sus dos hijos y su marido. Pero lamentable, la decisión que tomó supuestamente era bueno para él, para sobrevivir, desconfiando de Dios en otras tierras extrañas, y tristemente que su familia murieron en tierra extraña. La consecuencia de la desobediencia, el saber elegir a Dios con lo que el mundo tiene, lo que el mundo ofrece. Y dice aquí la Escritura, hermano, dice aquí, cuando el verso 11 dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué has de ir conmigo? ¿Tengo yo hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Pero antes de ella les dijo, vayan a sus tierras, y que en otras palabras, cásense otra vez, encuentran paz en sus maridos, gocen de sus maridos y vivan felices ustedes. Porque yo ya no puedo darles. Regresen. En este caso, hermano, yo me puse a pensar algo. Cuando ella decidió marcharse de Moab, iban camino a Belén de Judá, y en el lapso del camino que ellos iban avanzando y avanzando, Noemí se detuvo. Noemí se detuvo entre Moab y Belén. Y yo me puse a pensar algo, hermano. Ella se detuvo y los puso a decidir. Le puso Moab aquí y Belén acá. En medio estaba. Las dos habían conocido
plenamente quién es el Dios, el único Dios a quien debe servir. Las dos habían decidido quedarse con su suegra. Dice la escritura, la historia de eso, de que ellos amaban tanto a Noemí por la bondad que ella había tenido para ellos, habían decidido permanecer con ellos, sin haber contemplado plenamente lo que habían aprendido del conocimiento de Dios de parte de la familia hebrea. Pero dice la escritura aquí que cuando ellos decidieron que dieron el camino, dice la escritura, cuando él les dijo, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Dice el verso 13, ¿habéis vosotras de esperarnos hasta que fuesen grandes mis hijos? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, dice, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido en contra de mí. Mire el dolor que sentía Noemí. El haber salió de su tierra, salió feliz, salió una gran familia y ahora regresa sola, sin nada. Y cuando ellos deciden, hermano, los puso en medio a decidir, dice la escritura, esto es lo que vamos a aplicarlo aquí, dice, y ellas alzaron otra vez su voz y oraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. En ese caso de Orfa, hermano, a mí me llamó mucho la atención. Mucho la atención me llamó el caso de Orfa, porque yo veo ahí algo muy interesante, hermano. Esta muchacha había conocido mucho tiempo del amor de Dios. 10 años eran suficientes para conocer a Dios. Pero en el momento de la decisión, olvidó todo lo que era Dios para ella. Y dice la escritura que cuando Noemí los puso a decidir, los puso en medio. Yo voy a entender eso que puso en medio. Moab y Belén, el pueblo de Dios, ¿dónde quieren estar? Y con más justo, era muy correcto de que la tierra les pertenecía a Moab, es lógico que se quedaran allá. Pero tal vez el conocimiento de Dios, después de haber conocido a Dios mucho tiempo, pudieron haber cambiado de idea y seguir a Noemí, buscar donde Dios había estado con ellos. Pero dice que Orfa decidió regresar, porque regresar a sus dioses, estar con su gente y rehacer su vida después de mucho tiempo de estar con Dios. Yo me puse a pensar en eso, hermano, y me hice una pregunta. ¿Cuántos, después de tanto tiempo estar en la iglesia, de haber conocido a Dios, conocemos la historia de Dios, conocemos al Dios vivo, en este último día que está llegando el día tiempo de final, tenemos nosotros al mundo y tenemos a Dios en el lado derecho, el reino, ¿en cuál vamos a decidir? La pregunta es, ¿qué vamos a decidir? ¿Sufrir las consecuencias de la desobediencia a Dios o recibir las bendiciones de Dios que Dios nos está ofreciendo a nosotros? El libro de Deuteronomio dice, decidido hoy a Dios la vida, porque Dios es vida. Entonces yo me puse a pensar y me hice esa pregunta. En estos últimos días, hermanos, está habiendo una gran batalla que el enemigo quiere apartar. Él está luchando contra Dios. El enemigo está luchando contra Cristo. Él no está luchando con su iglesia, está luchando contra Cristo. Pero al ver que no puede afectarle a Cristo, entonces busca a su iglesia para hacerle daño al pueblo de Dios y apartarlos, quitárselo, arrebatarlos, hermanos. Y eso es el chance que tiene el enemigo. Lo está aprovechando muy bien. No sé si han dado cuenta, está aprovechando muy bien, porque está poniendo más cosas agradables en el mundo que lo que está preparando Dios para nosotros. Nosotros tenemos ojos buenos, nosotros estamos seguros de que Dios tiene algo preparado lindo para nosotros. San Juan 14, 1. Pero lamentablemente los ojos se han cegado y se han decidido volver para allá. Y dice aquí la escritura, dice, pero Noemí dijo, hoy aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. La pregunta que le hizo, la petición que le hizo a Ruth. Mira, tu hermana, tu cuñada o tu hermana, porque era un lazo familiar, está decidiendo por bien. Tú puedes hacer lo mismo.
Tú puedes decidir regresar allá, no necesariamente que vayas conmigo. Por eso yo me imagino que Noemí se puso en el medio de los dos pueblos. O vas para allá o vas para acá. Porque ahí se caminaron y se detuvieron. Pero hermanos, hay algo muy interesante detrás de todo eso también. Ruth, dice la escritura que ella, por devoción a su suegra, a su madre, se había quedado con Noemí. No se quedaba porque había conocido a Dios, según da a entender aquí. Por devoción a su suegra. ¿Cuántos no aman a sus suegras, hermano? Aunque muchos dicen que la suegra no es de quererla, no de amarla, muchos dicen eso. Pero hermanos, el amor a una suegra es algo muy extraordinario. Es algo muy lindo amar a una suegra. Yo lo sé porque yo amé mucho a mi suegra mientras ella vivió. Y si uno se da cuenta que la suegra es como una madre para uno se los gana, y la devoción que llena el corazón de estar con su suegra es lo más lindo que puede haber. Entonces, algo lindo. Yo nunca olvido eso, el amor que tuve a mi suegra fue muy grande hacia ella. Entonces, ese amor que se siente ahí por Ruth es algo extraordinario. Pero ella, por ese amor, decidió seguir a Noemí. Pero en ese mismo momento, hermano, Noemí hizo una transformación, Dios, en su corazón. Mientras la pusieron a decir, cuando le mencionó los dioses, yo miro que Ruth como que no tomó en cuenta ya los dioses. Como quien dijo, no, ya no, se queda. Porque de parte de los 10 años que vivió con su marido, no sé quién de los dos, la Biblia no dice quién de los dos fue quién, me imagino que ella conoció a Dios. Le hablaron de la historia de Dios, le hablaron del poder de Dios y le hablaron de la abundancia que Dios había tenido, no en el pan, sino el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios. En ese preciso instante, ella hizo una decisión muy extraordinaria. Hace unos días que yo me enteré de algo. Alguien dijo, no les voy a decir nombre, pero él dijo, yo tengo más de 30 años en la iglesia. Conozco las cosas de Dios, serví a Dios, pero nunca había aceptado a Jesús en mi corazón. Años en la iglesia y nunca había aceptado. Y él dice, hoy lo voy a aceptar. Tantos años en la iglesia y nunca lo había aceptado. Imagínense, sirviendo en todo, trabajando en todo y nunca había aceptado a Jesús. Vean eso, es algo extraordinario, pero él dijo, hoy lo voy a aceptar. Dice, me vino a la mente, dice aquí en el libro de Ruth, porque ella dice, mientras estuvo ahí con Noemí, su madre, ella hizo una transformación en su corazón. Y cuando hizo la transformación en su corazón, dice aquí Jesús, dice Ruth, respondió Ruth, no me ruegues que te deje. Ahí se ve la devoción de ella hacia sus suegras, como una madre, porque ella la trataba como una hija, la consideraba, como se dice. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú vayas, iré yo. Dice la escritura, hermano, que en el pueblo de Israel no eran aceptados los moabitas, no eran bienvenidos los moabitas. Tenían ciertas diferencias y me puso a recordar los samaritanos con los judíos, que no eran bien recibidos unos a otros, también no se llevaban entre sí, y aquí era un problema. Y según la historia se cree que Ruth le dijo, si vas conmigo a Belén, podrían matarte, porque tú eres extranjera. Imagínense el riesgo que tomó Ruth. Y ya lo había prometido ya. Dice, a donde tú fueres, iré yo. Pase lo que pase, yo voy a ir contigo. En esa conversación que ella tenía con Noemí, dice, y donde quiera que vivieres, viviré yo. No importaba la condición, porque ellos habían vivido, bueno, se cree mucho que ellos vivían en tierras de campañas antes, y volvían otra vez a Belén, y se podían aparecer porque lamentablemente el europeo Noemí dejó todo, se fue. En otras palabras podemos decir, vendió todas sus tierras, sintiéndose mejor otro lado, y al volver, como ahora regresaba, ¿qué? No tenía nada donde vivir. Entonces Ruth lo sabía perfectamente, pero en ese momento, hermanos, sucedió una transformación en el corazón de Ruth. Y esa transformación puede suceder también si lo aplicamos en el corazón de nosotros. Si después de muchos años que no hemos conocido, que hemos estado dentro de la iglesia y no hemos conocido a Jesús, hoy es el tiempo de entregar nuestra vida a Jesús.
Una de las razones, porque el tiempo está cerca. Jesús viene pronto, hermano. Y Ruth estaba cerca de la bendición de Dios. Decidió, o me quedo en mi mundo pagano o sigo a Dios. Y de ella escogió lo mejor. Decidió servir a Dios. La elección. ¿Qué elegimos, hermano? Hoy por la mañana decía la hermana Daisy, nuestra directora de la escuela sabática, el mundo religioso hoy está celebrando muchas fiestas. Y yo lo pensé hace como unos 4 días. Lamentablemente, muchos cristianos dejan a Dios por ese día. ¿Dónde está la lealtad? ¿Dónde está la decisión? ¿Nos gustan las consecuencias de la desobediencia? ¿En qué lugar hemos de estar? ¿Estamos de parte del mundo o de parte de Dios? La decisión es nuestra. Y dice aquí la palabra de Dios, Noemí dijo, tu pueblo será mi pueblo. Cuando ella hizo esa decisión, hermanos, hay algo impactante ahí. Porque cuando alguien acepta a Dios, en ese preciso instante, yo me imaginé, en ese preciso instante Jesús tomó el libro de la vida y escribió el libro de Ruth. Ya pertenece al pueblo de Dios. Ruth había conocido a Dios y decidió quedarse en el pueblo de Dios con todas las costumbres sagradas que ella había conocido. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos sido aceptados por Jesús en el pueblo de Dios? Y a pesar de lo que hacemos, hermanos, Dios nunca nos va a desamparar, porque Dios se ha caracterizado como Dios de amor, amaba a su pueblo Israel, sea como sea, siempre estuvo con él y hoy estará con nosotros. Hagamos lo que hagamos, pero si permanecemos fieles a la promesa de Dios. Y dice la Escritura, y tu Dios será mi Dios. Ya no más. Ahí nomás quedó Ruth. Fue mi decisión. En ese momento, hermanos, yo siento que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, descendió sobre Ruth. Y Ruth, hermanos, ya no era una mujer extranjera. Era un hijo del pueblo de Dios. Mientras nosotros conocimos el mensaje, hermanos, nos fue muy difícil. Salimos de otras creencias, pero cuando aceptamos ser de la iglesia del pueblo de Dios, aceptamos a Dios, al único Dios vivo a quien debemos servir. Y dice, mire, hermano, encontré algo muy interesante acá. En ese momento, hermano, se ve una lealtad en la vida de Ruth, una fidelidad en la vida de Ruth, que da testimonio hasta hoy de la decisión que debemos de tomar de servir a Dios. Y Dios tiene un propósito para todo el que le acerca. Dice aquí, Ruth en las manos de Dios fue un medio que usó para dar testimonio de la única manera que podía ser dado. Y oiga el resto que dice acá. Por medio de los que le son leales a Dios. Ruth caracterizó ser leal a Dios. Primero fue a sus padres. Hoy ya no le interesó su familia. Dejó a sus padres, a sus seres queridos, lo que Noemí le propuso, que fuera y se casara otra vez. Pero Ruth decidió quedarse allí, porque ella fue leal a Dios. La lealtad, hermanos, tiene grandes bendiciones, y la lealtad es la que Dios quiere que todos podamos tenerle a Dios. Cuando Orfa decidió regresar a Dios, a su mundo, cuando Noemí le puso a Orfa y a Ruth regresar a su mundo, miremos qué dice en el libro de Josué. Vamos, mi hermano, buscamos Josué 24:14. Dice ahí la palabra de Dios, dice, ahora pues, dice, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quita de entre vosotros de los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ruth quitó todos sus dioses, se apartó de esos para siempre, pero le dice, verso 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya
tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay algo muy interesante también. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy? Otros dicen Elías, pero antes de esa pregunta, los discípulos habían escuchado hablar de Jesús y lo que él dijo, dice, qué dura palabra es esto. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué decidieron los discípulos? Dice que de uno en uno comenzaron a apartarse y empezaron a irse y dejando a Dios. No les gustó lo que Jesús les explicó, les ofendió o les cayó mal, como decimos nosotros. Me imagino que ellos se sintieron, y Jesús les dice a los discípulos, ¿quieren irse ustedes también? ¿Quieren irse detrás de ellos? Jesús no tenía problema que se fueran. Si se fuera Pedro o Juan, él podría traer a los discípulos. Pero para todos los discípulos, Jesús ya tenía un plan. Porque había visto que ellos, por eso la pregunta se los hizo a ellos. ¿Por qué? Porque de ellos respondieron de la lealtad que le tenían a Jesús, al único Dios. Por eso Pedro le dice, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida. Y a Ruth, hermanos, le pasó lo de Pedro. Le dice Jesús, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló hombre, sino que mi Dios, mi Padre te lo reveló. Y ella se lo reveló Dios. Y a nosotros Dios nos ha revelado lo que nosotros debemos decidir. Cuando nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, porque Dios nos revela. La lección nos dijo esta semana que si queremos conocer al Padre, ¿quién lo reveló? Cristo lo reveló en su carácter, en su vida, en su forma de ser. No pidamos ver a Dios en persona. Veamos a Cristo y vamos a contemplar el carácter de Cristo. Y al tomar las decisiones, va a ser una de las decisiones muy importantes vamos a tomar en nuestra vida. Dice aquí, tengo otra parte aquí muy interesante. Se los voy a leer otra vez. Bueno, aquí está. Mira esto muy interesante, hermano. Dice, cuando Dios permite que usted pase por una batalla, es porque ya preparó tu victoria. Imagínense, hermano. Dios nos permite pasar por unas batallas y ya está la victoria. Jesús es grande, hermanos. Dios es grande. No podemos decir que no. Y los que estamos en esta mañana sabemos que Dios es grande y que le hemos aceptado. Y cualquier momento que podamos tener duda de algo, vayamos a la cruz. Como decía una hermana decía, vayamos a la cruz, en la cruz. Porque solamente en la cruz vemos al único que pudo ser capaz de salvarnos. Y ese es Cristo Jesús. Así que, hermanos, dice aquí, era la consecuencia de que Israel transgrediera el pacto. Las consecuencias de transgredir el pacto que hacemos con Dios, hermanos, son muy graves. Desobedecer la promesa. Había un canto en la mañana, una hermana cantó, ¿cómo se llama? Shirley, algo así, que dice que hablaba de una promesa, de cumplir la promesa, lo que prometemos a Dios. Y eso es algo muy interesante. Dice que el pueblo, por temor, prometía y decía, haremos lo que Dios dice, y luego se olvidaban y se apartaban de lo que habían pronunciado. Muchas veces el pueblo de Israel prometió, Señor, haremos lo que tú dices, pero era por miedo, no porque amaba a Dios, era por miedo. Y cuando venían las consecuencias, muchos de ellos morían en ese acto de la desobediencia. Y por eso, hermanos, la Escritura es muy clara. Los discípulos prefirieron abandonar a Jesús e irse, pero no, los discípulos que eran leales a Dios decidieron quedar. Hermano, ¿cuántos de nosotros somos leales a Dios? Si usted se da cuenta, hermano, en el libro de Daniel, capítulo 1, habla mucho también de la lealtad de estos jóvenes hebreos, que cuando estuvieron dentro del palacio real, quisieron dañarle la mente, olvidarse de Dios y servir a todas las costumbres de él. Pero dice que estos hombres eran leales a Dios, eran fieles a Dios, que a costa de su vida
Ustedes saben la historia de los jóvenes que los echaron al horno, a Daniel en el pozo de los leones, a costa de sus vidas, y ellos decidieron ser leales a Dios. Y se ve que Dios estuvo con ellos. Dios no los desamparó. Por eso, hermanos, yo siempre he dicho, unas veces tenemos una forma de expresar algo de la Biblia, y siempre decimos, como dice la lectura bíblica, si Dios va con nosotros, no, si tú no vas con nosotros, no nos saques de acá. Capítulo 33 del libro de Éxodo. No sé si han dado cuenta ustedes ayer, hermano. Esto tiene relación con la misma decisión de Ruth también. No sé si se han dado cuenta de que ahí aparentemente se ve que Moisés dice, bueno, que vaya Dios conmigo, porque si no nos saque de aquí. Se ve muy sencilla la expresión. Pero ayer, hermano, en el versículo 7 hasta el último versículo 15 se ve una conversación de Moisés con Dios. Moisés se comunica con Dios, Dios habla con él y entablan una conversación. Muy interesante la conversación. No sé si ustedes se han dado cuenta que Moisés expresó esas palabras, no fueron por decir nada más que Dios va con nosotros, sino porque la relación que tenía Moisés con Dios es lo que él le hacía creer y confiar de que él estaría con él. No sé si se han dado cuenta, yo lo ilustré de esta manera. Cuando uno está en casa y desea salir a dar un paseo con sus hijos, usted le manda a enviar a sus hijos a que se preparen, que se cambien de ropa, todos vamos a salir a pasear, que sean un paso que quieran ahí. Y los niños se preparan, se cambian, pero los niños están prestando atención a lo que el papá está haciendo. Y lo que el papá lleva, ellos quieren llevar también. Y si ellos dicen, mi hijo, llévate una pelota, ellos tienen que llevar otra. Y todo, él quiere hacer exactamente lo que el papá está haciendo. Entonces, y el papá observa bien, no te pongas eso porque no te va a quedar. No, que si tú llevas, yo me lo llevo. Están imitando al reflejo del padre que está enfrente de él. Y cuando sale de la puerta de la casa, bueno, yo lo hice también una vez, les digo, adelántense, y ellos no se van, se quedan ahí, no se mueven del lugar. ¿Y saben qué es lo primero que hacen los hijos cuando salen de la puerta? Cuando cierra el papá la puerta o la mamá, ¿qué es lo primero que hacen? A ver, padres, ¿quién tiene la idea? ¿Qué hacen primero los hijos? Los niños no preguntan a dónde van, a dónde vamos. Lo primero que hacen los hijos es agarrarse de la mano del papá o de la mamá, porque saben que en ellos van a estar seguros y cualquier cosa que se les acerca, ellos van a confiar de que el papá va a estar al frente de ellos para apoyarlos y ayudarlos en cualquier situación. Van seguros de que el papá va con ellos y se agarran de la mano. Hasta el momento en que el padre le dice, bueno, llegamos al parque, vamos a jugar o lo que sea, pero están seguros, con una confianza, están los hijos de que el padre va con ellos. De la misma forma, hermanos, Moisés se comunicaba con Dios y cuando partía, él no, como les repito, lo mío no es solo porque era Dios, no. Él hacía eso porque tenía esa relación con Dios. Estaba seguro con Dios. Y él decía, no, padre. En otras palabras, mira, tú me dices que vas a estar conmigo. Tú me dices que vamos a librar a tu pueblo. Vamos a ir a sacar a tu pueblo de acá. Ahora dime tú, ¿quién va a ir conmigo? Moisés dice, bueno, Dios, ¿quién va a ir conmigo? Tú no me has dicho quién va a ir conmigo, yo voy solo. La conversación que tenían entre padre e hijo. Y dice aquí la escritura, ahora pues, versículo 13 del Éxodo 33, dice, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira, esta gente es pueblo tuyo. La gracia de Dios. Dice un canto de unos hermanos brasileños. Dice, te amo, Dios, dice, porque tu gracia nunca falla. La gracia de Dios nunca va a fallar. Por eso Moisés dice, si he hallado en tu gracia, dime quién va a ir conmigo. Y Dios le dice, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. No te preocupes. Es la decisión que has tomado
de estar conmigo siempre, yo siempre te daré descanso. No te preocupes, todo lo que venga, yo estaré contigo. Y nunca vas a pelear. Moisés nunca peleó. El pueblo real nunca peleó. El pueblo real siempre ganó, siempre tuvo triunfos. Y por eso dice esta parte que le leímos ahorita. Aunque vengan batallas, Dios ya tiene preparado la victoria. Y cuando salió ahí Moisés, tomado de la mano de Dios, estaba seguro de que papá iba a ir conmigo. Y no voy a tener miedo, porque él va a ir conmigo. Seguro estaba de él. Se agarró de la mano de Dios y vamos. Y dice aquí, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque si se zafaba de la mano del papá, seguro suceden cosas. Pero Moisés nunca quiso eso. Nunca permitió en su corazón que llegara eso de apartarse de Dios. Porque él dijo, si no vas a ir con nosotros, pues no vamos a salir de acá. Yo no me muevo de acá. Pero Dios le dijo, no, siempre estaré contigo, porque mi presencia nunca va a faltar. Y es la decisión que había tomado de estar con Dios, de servir a Dios. Por eso Moisés estuvo seguro que la decisión era obedecer fielmente a Dios. Y dice, volviendo al capítulo de Ruth, el capítulo de Ruth, el capítulo 1, una vez más, dice acá, dice la escritura, dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Perdón, entonces un versículo. Dice, donde quiera tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ese amor tan grande, hermano, que no tiene precio, no tiene un valor incomparable. Ver el amor de Dios reflejado en sus hijos. ¿Cómo podemos mantener esa comunicación con Dios? No importa dónde vayamos. Mira, esta mujer decidió, donde ella iba a morir también. Y sin embargo, Noemí sabía en su corazón que el resultado de haber perdido a su familia fue haber abandonado a Dios en el momento en que ella debió confiar más en Dios. En estos últimos días, hermanos, muchos están optando por unas decisiones. Y yo me he encontrado con muchos también que han decidido mejor ya no seguir en la iglesia. No, yo ya no quiero seguir, no me siento bien para nada. Mejor estoy bien donde me encuentro, ya no voy a ir a la iglesia. Y algo raro que escuché, fue algo muy extraordinario también. Y lamentable y triste escuchar eso. Escuché a dos hermanos muy conocidos de la iglesia, que dijeron un día, ¿para qué voy a la iglesia? Doloroso lo que dijo, pero es verdad. Tanta hipocresía que hay en la iglesia. Prefiero quedarme en casa, ver en los videos los sermones, los predicadores, y no tengo problema. Se sacudió la mano en este gesto. Hermano, fue lamentable. Eso sí fue triste, doloroso saber de que si no viene a la iglesia porque hay enfermos, ¿dónde va a quedar? Hermano, a la iglesia venimos solo enfermos a buscar a Dios, porque necesitamos del amor de Dios, la sanidad de Dios. Y una de las obras grandes que debemos dejar, mi hermano, es la obra del Espíritu Santo, que cada día está clamando a nuestros corazones. Esta lección, hermano, fue tan extraordinaria que muchos hermanos, estoy seguro, en la iglesia renacieron de nuevo, porque vieron que Jesús está obrando en el corazón. Y ahora, hermanos, estamos viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Yo me le decía a los hermanos de Boro Park, cuidado con lo que hablamos ahora, porque el Espíritu Santo es el lunes. Podemos hablar todo, dice Jesús. Hablan del Padre, de mí, lo que quieran, pero nunca del Espíritu Santo, porque ahí sí no va a haber perdón. Y si rechazamos al Espíritu Santo, hermano, no tenemos perdón de todas formas. Así que, hermano, hagamos la decisión. Sigamos el ejemplo de Ruth. Hay mucho que decir de él, lamentablemente mucho. Tengo mucho material ahí de que encontré ahí, pero sé que Dios estará con nosotros. Y en las decisiones que hagamos, hermanos, va a ser la mejor que vamos a hacer. Cristo viene pronto, debemos estarnos preparados, estar seguros, ¿verdad? Seguros de que Él vendrá con nosotros. Estamos seguros, hermanos, de que
En Cristo vemos el carácter del Padre. En Él vemos todo. Hermano, yo solo les animo a decir, sigan adelante, sigamos luchando, porque nadie queremos perdernos. Es triste cuando alguien va en un camino y se pierde y dice, oh, ¿dónde voy? Ya me perdí de camino, yo no sé a dónde ir ahora. Una experiencia que tenemos nosotros los que cruzamos el desierto. Cuando nos perdemos y ahora dónde voy, si tan grande es, ¿qué camino agarrar? Lo mismo estamos en este desierto del mundo, pero Dios es nuestra guía, es nuestra luz, es nuestra esperanza y en Él estamos seguros. Hagamos como Moisés. Al salir de ahí, no salgamos solo porque hemos leído la Biblia, no. Hagamos porque sentimos la realidad de que vamos tomados de la mano de nuestro Padre y conversemos con Él, tengamos confianza y va a haber, hermano, que los frutos de la prosperidad y la humildad en el corazón van a multiplicarse en nuestras vidas. Así que, hermanos, Dios les bendiga abundantemente y nunca olvidemos, prefiero a mi Cristo. Amén.